todo el equipo. Gracias. Vamos a recibir a continuación a nuestro primer invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, es un gusto poder tener esta comunicación con el maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, director general de Nuevos Paradigmas Consultores, licenciado en Economía y maestro en Políticas Públicas por el ITAM, diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Con él vamos a platicar sobre las discusiones en el Congreso al final de la actual legislatura federal, y es que traen ahí algunos pendientes que son bastante significativos, muy serios, en función de la relevancia de las decisiones que se tomen respecto a ellos. Por ejemplo, la reforma a la ley de la industria eléctrica, la situación también de la cannabis, la ley del Banco de México, el outsourcing, la posibilidad de la reforma la legislación que propone Ricardo Monreal en función de las redes sociales. Así es que, bueno, pues hay chamba y vamos a ver hacia dónde se mueven los vientos. Gonzalo, un verdadero gusto poder tenerte aquí en los micrófonos de Contextos. Marcela, Manuel, es un placer acompañarlos a ustedes y a toda la audiencia de GREM, y un saludo a todos mis amigos de La Laguna, una región muy querida. Gracias Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo ven las cosas? Están cerrando con broche de oro esta legislatura, los temas que se están discutiendo y la manera en que se está haciendo, las iniciativas que se han presentado, ¿son las que el país necesita? Mira, partamos de un punto importante, demos el contexto a la pregunta. El presidente ha presentado su movimiento, su gobierno, como una cuarta transformación del país. Nos refiere a tres anteriores: la independencia, la reforma y la revolución. Entonces dice que vamos a transformar el país de una manera radical. Esa ha sido su propuesta. Y nos fijamos a detalle, esos tres momentos se han referido a nuevas constituciones. Y posiblemente ese era su interés, generar una nueva constitución, pero pues requeriría una mayoría calificada en ambas cámaras para poder borrar y hacer algo totalmente nuevo. Como no se logró hacer en su primera elección, en la anterior, es difícil poder construir un nuevo andamiaje desde cero, y tiene que hacer parches sobre lo que ya existe. Ahora, en la realidad, todos lo sabemos, los gobiernos por su naturaleza son, como dicen por ahí, un transatlántico muy difícil de dirigir. Esa frase es de Barack Obama. Lo recordamos como presidente de Estados Unidos, el cual, a falta de mayoría en las cámaras, no pudo implementar toda su agenda. No lo dicen así porque en realidad el discurso es muy confiado, pero vemos que el gobierno tiene miedo de perder la mayoría en diputados la próxima elección. Y poniéndolo en contexto, tienen entre Morena y sus aliados, el PT, el PES y el Partido Verde, que no llegó con ellos a la boleta, pero se ha alineado muy bien, 333 diputados, esto es el 74.2% de la Cámara. Requieren 336 para poder modificar leyes constitucionales o hacer reformas constitucionales. Es decir, hay dos diputados por ahí que andan volando, que no los tienen seguros, que tienen que convencer ocasión por ocasión, pero solo Morena en diputados tiene el 50.4% de los diputados, con 252. Es decir, Morena, aún sin sus aliados, podría mover las leyes que quisiera en la Cámara de Diputados. En el Senado la cosa es un poco diferente, porque Morena tiene solo el 46.09 y entre los aliados suman el 59.30. ¿Sí? Es decir, dos diputados pueden hacer o deshacer una ley de Morena. En el Senado requieren más gente. ¿Sí? Sí. Ahora, este conjunto de reformas del que estaban comentando antes del corte, que incluye la ley del Banco de México, la ley de redes sociales, la de industria eléctrica, nos parecen una apuesta del presidente para el caso de que no gane una mayoría en la Cámara de Diputados. Está curando en salud, dijeran algunos, tiene miedo, dijeran los otros. ¿Sí? Y entonces, en este contexto, pues bueno, queda claro que son un paquete de reformas que le preocupan mucho al presidente para lo que él ha dicho, cimentar la cuarta transformación. ¿Es lo que el país necesita? No necesariamente, pero es lo que al presidente más le preocupa. Eso creo que debe ser el punto de partida. Claro. ¿Son eficientes, eficaces, adecuadas estas reformas? Como toda propuesta, tienen puntos positivos y puntos negativos. Y ahí sería cuestión de ver en cada una que nos preocupa o que nos queremos analizar o comentar.
Ajá. Pues, bueno, has puesto exactamente los puntos sobre las IES en relación a esto y a la conformación del Congreso y a la manera en cómo vienen actuando. Y sí, pero lo que preocupa es que, por un lado, va México en el tema de la reforma energética, pero también en el tema de la ley de la industria eléctrica, y por otro lado va el mundo. ¿Qué capacidad tienen los legisladores de estar discutiendo estos temas? ¿Cuántas de estas discusiones son iniciativas del presidente? ¿Cuántos han sido llevadas de mutuo propio por los legisladores al Pleno del Congreso? En ese sentido, ¿qué autonomía hay entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo? En el diseño institucional, el Poder Legislativo debería ser un contrapeso al Ejecutivo. Así se planteó desde la independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa, y es un modelo que copiamos. En México dividamos el poder, ¿no? Y que sirvan de pesos y contrapesos entre ellos. En la práctica, durante muchos años, más de 70, el Partido Revolucionario Institucional y sus antecedentes hacían de la voluntad del presidente la regla. Llegó un paréntesis democrático, digamos que arrancado con Cedillo, que pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, y un diputado de oposición llega a ponerle complicadas las cosas, un tal Porfirio Muñoz Ledo, que casi 40 años después sigue activo y muy relevante en la política, ¿sí? Y por primera vez el presidente no tiene una mayoría y requiere construir con la oposición. Habíamos visto algo con Carlos Salinas y las llamadas concertaciones, en que tomó algunos puntos de la agenda del PAN, por ejemplo el reconocimiento a las iglesias, y lo hizo realidad a cambio de que lo apoyaran en otras. Así debería ser el ejercicio democrático, de ir construyendo con los aportes de todos y de acuerdo a los méritos de las propias. Sin embargo, la gran influencia del presidente López Obrador, que es sin duda un líder social muy importante, 18 años de contacto con el pueblo lo conectan mucho con ellos, alinea otra vez a los diputados a la voluntad presidencial. Eso no necesariamente sería malo si las propuestas fueran buenas, pero no necesariamente es el caso. Y lo hemos visto en particular en las últimas dos discusiones de presupuesto, ¿no? Hay diputados de oposición y del propio bloque del gobierno que tienen propuestas importantes, que incluso corrigen errores que trae la propuesta original y se desechan sin mayor discusión. Tienes propuestas muy buenas que van afuera simplemente porque no vienen de la bancada mayoritaria o aliada. Tienes ideas muy buenas que presentan partidos pequeños dentro del mismo Congreso y que de repente pasan sin pena ni gloria en su inscripción y 1 o 2 semanas después ves que alguien la retoma en una de las bancadas grandes y la impulsa con bombo y platillo, ¿no? Por ejemplo, una de las reformas importantes, que los menores de edad puedan abrir cuentas de banco. Antes se pedía tu credencial de elector como comprobante de identidad para poder abrir una cuenta de banco. Entonces, esa salió de un partido pequeño, fue retomada por presidencia, entonces es el gran logro del presidente haberlo hecho. Y se hizo pensando precisamente en estos jóvenes que trabajan en maquiladoras, o que son emancipados, no viven con sus padres, y no podían cobrar su raya o su sueldo con una tarjeta, tenían que recibir el efectivo y por supuesto eran víctimas de la delincuencia. Entonces proponen esto para ayudarlos y pues se vuelve como un gran logro presidencial, ni siquiera estaba en la agenda original. De estas iniciativas que comentamos, hay varias que surgen desde el Senado, desde el senador Monreal, coordinador de la bancada mayoritaria, que no nos queda muy claro si son propuestas de él o se las recomendaron que las empujara hacia adelante. Hay otras, marcadamente la de la ley de industria eléctrica, que es una iniciativa preferente del presidente. Desde el último tramo de Felipe Calderón, su segundo periodo con los legisladores, encontró que había muchas ideas buenas que se obstaculizaban por falta de votos. Y genera un mecanismo que se llama la iniciativa preferente. Entonces, el Congreso está obligado a que 2 propuestas del presidente, una de diputados y una de senadores, se discutan, aprueben o rechacen dentro de los primeros 30 días de iniciada un periodo ordinario. Ese es el caso con la reforma eléctrica que nos propuso el presidente. Así es una iniciativa presidencial que lleva el sello de preferente. Tienen 30 días para decir sí o no. Ya sabemos que va a ser un sí, a pesar de que pueda llegar a generar controversias constitucionales y un encontronazo por viola el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TIMEC, en 2 o 3 puntos. Entonces,
con fallas, está presentada, ¿no? Gonzalo, buen día, con el gusto de saludarte. Sí, justamente eso han advertido algunos políticos de oposición, sobre todo de PRI y de PAN, de interponer una controversia constitucional en caso de que estas reformas pasen, que como bien dices, lo harán. Ahora, ¿qué tan pernicioso es que quienes aspiran a una diputación federal de partidos de oposición traigan la bandera de pues quitarle la mayoría al partido en el poder, en este caso a Morena? Porque luego, si bien todavía no están los tiempos de campaña corriendo, no se puede hablar mucho de propuestas, pero qué tan pernicioso es que esa sea la única bandera y que entonces veamos candidatos que realmente no traen una plataforma, no traen ideas y no traen algo que proponer que sea benéfico para la siguiente legislatura. Sí, Manuel, gracias por la pregunta. Mira, en efecto, es un grave problema cuando la oposición toma como única bandera el no a todo. Y lo hemos visto en gobiernos encabezados por el Partido Azul, en gobiernos del Partido Tricolor y ahora en un gobierno del Partido Verde. ¿Cuál es la propuesta? Decir que no hay. Ahora, tú puedes observar muy buenas propuestas que vienen de cualquier corriente, que tienen méritos suficientes para hacerse ley, que se quedan tiradas ahí en la bancada. Les decía al inicio, el Partido Verde no llega con la mayoría de Juntos Haremos Historia. Y propone una iniciativa que me pareció muy adecuada, la de permitir que los padres tengan permisos si tienen hijos con cáncer y los puedan acompañar durante sus tratamientos médicos. Se propuso 2 veces y no fue aceptada. El Verde se acerca con la bancada mayoritaria y de repente esa propuesta pasa casi automáticamente. Era una buena idea y se le detuvo porque venía del lado de afuera. Tú ves que hay muchas buenas propuestas que han hecho, por ejemplo, el PRI, con diputados que no son aceptados o queridos por su propio grupo parlamentario y que por eso se les dejan avanzar sus ideas, porque son buenas, son necesarias para el país y el partido no va a decir es niña, porque es de uno de los incómodos dentro de su propio grupo, ¿no? Y como eso lo puedes ver en todas. Ahora, ¿qué nos preocupa? Y lo tenemos claro. Buena parte de los diputados van a buscar la reelección. Sí, exacto. Sí. Ahora, entre ellos hay algunos que han pasado a tribuna el Día de la Abeja a conmemorar la iniciativa que instaura el Día de la Abeja y nada más. Ni siquiera para defender su propuesta. Claro. Entonces dices, señor, ¿con qué credenciales se viene a presentar? ¿Sí? Y eso es bien importante que tengamos en cuenta como electores. ¿Qué persona se nos va a proponer al cargo? Exacto. Hay muchos que votan por la marca, lo sabemos. No hay autos, hay marcas automotrices con muchas gamas, que ves que tu auto deportivo es una verdadera maravilla, pero tu auto económico no se lo recomiendas a nadie, ¿no? Otros que se especializan en camiones y sus camiones son una belleza, y técnicamente una maravilla, y para nuestros amigos de la Laguna que trabajan en el campo y lo saben, que hay pick-up de marcas conocidas que dices no la cambio por nada. Y llegan los competidores con productos buenos o mejores y no logran desplazar porque la marca ya tiene una práctica. El consumidor se empieza a sofisticar y dice, no, hay que evaluar, esta mira, consume menos gasolina, es más potente, me da más capacidad de carga, tiene una mejor suspensión, pero no es de la marca famosa, entonces me voy con esta. Y al revés, ¿no? Insisto en este símil de las armadoras, pues para no ofender a ningún grupo o afiliación política, ¿no? Que de repente dices, este carro sería muy bueno si tuviera otra marca. O se cambian de marca porque se vendió la línea y entonces una empresa grande que tenía un competidor lo compra y entonces se vuelve parte de esta empresa grande. Lo hemos visto en refrescos, por ejemplo. También en Laguna recordarán cuántos refrescos locales han ido perdiendo ante las grandes corporaciones, que a la vez pues dicen, oye, yo quiero generar un portafolio con productos de alcance global y cuando lleguen a Marte seguro estarán ahí refrescos de ciertas marcas de sabor caramelo, ¿no? Y tendremos pequeños portafolios de marcas locales para evitar que crezca una competencia y en su caso tener con qué atacar. Lo mismo ves en la Cámara de Diputados. Hay gente muy capaz, muy técnica, que pasa sin pena ni gloria. Claro, porque hace el trabajo. Sí, y que luego el electorado no sabe ni que están allí. Exacto. Y eso es triste, ¿no? Ahora, en parte es el motivo por el cual hay diputados plurinominales. Que puedas tener a expertos que serían
anticlimáticos, que no pueden hacer una campaña, que no pueden salir a saludar al electorado porque terminando de saludar de lejos se ponen gel en las manos porque les da asco. Y hay gente que puede hacer muy buen trabajo territorial y que no sabe ni leer de corrido, ¿no? Por eso es importante observar qué persona es la que se está postulando. Pero en el agregado, la mayoría de los electores pues, vamos con la marca. Claro. En la elección pasada había un muy buen candidato a la presidencia con credenciales académicas, credenciales laborales, distintos cargos, buenos resultados, pero traía una marca muy desprestigiada, quedó por ahí de tercer lugar, ¿no? Y tenías a alguien que ganó por testón, tras 3 intentos llega a la silla, y porque muchos votaron por él diciendo es que ya le toca por tesonero o es que ya no quiero a los otros, ¿no? Y pocos por lo que había propuesto, por lo que había dicho. En su momento salieron el programa económico de PGNOMI. Tú lo veías, la mitad de las propuestas eran bastante buenas y algunas de ellas ya se estaban haciendo. Otras tenían un corte ideológico que podía funcionar, pero pues no eran grandes cambios, y una cuarta parte eran bancas, cosas absurdas, ¿no? Bueno, aún así la gente poca leyó el documento completo, ¿no? Y nos decía, no, es que miren qué grandes perfiles tiene Carlos Ursúa, viene Gerardo Esquivel, viene la que fue secretaria de Economía, y hoy día ninguno de los 3 está en el primer círculo presidencial, sí en posiciones relevantes, 2 de ellos, de vuelta a la academia el tercero. Y ¿por qué? Porque no se les terminó de hacer caso en lo que proponían, ¿no? Es decir, a los técnicos se les desplazó un poco. Y en parte tienen razón, y muchos lo sabemos, y aquí nuestros amigos de La Laguna les consta. Los que nos encerramos en la Torre de Marfil, en la academia, y nunca salimos a la realidad, tengo muchos colegas de esos, no pueden aterrizar una idea adecuada o que les sirva a la gente porque no conocen el contexto. Están lejos de la realidad del mexicano común. Y muchos de los que llegan desde abajo no tienen la teoría para soportar adecuadamente las cosas. Por eso es importante integrar bancadas que tengan este balance de cercanía popular y argumentos técnicos, poder tener la asesoría adecuada, porque hay soluciones técnicamente correctas y hay soluciones ideológicamente válidas, ¿no? Entonces, que digas muy claro, es que mira, sí necesitamos preservar los trabajos, las minas de carbón de la zona de La Laguna, ¿no? Porque son importantes, porque hay mucha gente que depende de ellas, sin duda. Pero si nos cerramos a la idea de que debes hacer o defender las cosas como están hoy, seguiríamos teniendo carros de caballos en lugar de vehículos de motor. Claro. Y si defendemos hoy el coche de gasolina, nos vamos a quedar, como bien decía hace rato Marcela, fuera de la tendencia mundial de vámonos a energías limpias y a cuidar el medio ambiente, y que tristemente es hoy una de las principales banderas de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos. Defender el Acuerdo de París, regresarlo a Estados Unidos a él, e impulsar las energías limpias y volverse 0 emisiones de carbón para el 2020. Y nosotros pues, estamos moviéndonos al revés. Bueno, es que es difícil encontrarle un nuevo uso al carbón que hemos usado pues, para hacer nuestras deliciosas piscadas, ¿no? Y para mover plantas carboníferas que producen a alto costo y con alta contaminación. Pero tampoco le puedes decir a la gente, se acabó la mina, vayan a piscar. Si no pones una alternativa cercana de trabajo, o sea, que pueda brindarle a las familias, a los mineros, mejores alternativas de vida. Ese fue el gran logro en su momento de Bill Clinton en Estados Unidos. Por eso logró un crecimiento económico sin par durante casi 8 años, más el cambio de muchas industrias sucias o de muchas industrias que iban de salida, poderlas cerrar, capacitando a la gente para nuevos trabajos, entonces que pudieran reconvertirse y tener mejores oportunidades de ganar más, si quieres con menos esfuerzo o con un trabajo más intelectual que manual, y logró empujar la economía de su país y acabar con el déficit tan grande que le dejó el presidente Bush, ¿no? Pero porque se abrió a cambiar las cosas. Y el cambio es para mejorar, todos debemos apoyar. Gonzalo, y apoyar a quienes van a perder en los cambios. Sí, Gonzalo, perdóname, porque luego el tiempo se acaba, se va tan rápido, sobre todo cuando la exposición es tan brillante. Déjame decirte algo. Nosotros hemos insistido en una idea. La mayor parte de la gente pasa del legislativo. No tiene ni siquiera interés ni acercamiento a lo que hacen y dejan de hacer.
Creo que no hay una cultura democrática real en ese sentido, porque votar no solamente es la columna vertebral de la democracia, son muchísimas otras factores. Y uno de ellos es que tengamos claridad en relación a la responsabilidad y a la relevancia de cada uno de los cargos de elección popular. ¿Qué tendríamos que hacer en este sentido? Sobre todo en el de un proceso electoral impresionante, ¿no? Por la cantidad de puestos que están en juego. Sí. Tienes razón, Marcela. El público escucha al legislador o diputado y sale corriendo, ¿no? No es un tema que interese. Asumimos que son perezosos o que no trabajan, porque tú los ves dormidos en las sesiones del Pleno. Llega a pasar y con frecuencia. Y lo que no se ve es que el trabajo se hace antes, en comisiones, en el cabildeo, es decir, discutir las ideas, las propuestas, en buscar los votos suficientes, en encontrar quién propone para convencerlo, o quién está a favor para que apoye, dentro de la sociedad y fuera. Es decir, se volvió un nicho para especial. Y dos, la comunicación política se ha ido acercando más al mercadeo, al marketing, a que te den un logo bonito con un lema precioso, una foto donde se vea magnífico, aunque esté todo photoshopeado, ¿no? O retocada digitalmente, en lugar de ver qué propuestas hay. Y dos, nos ha tocado ver a lo largo de muchas campañas, he dedicado a esto ya casi 25 años, ver que hay diputados, o candidatos a diputados, o a senadores, o incluso a alcaldes, a gobernadores, que no saben ni qué facultades tienen, ni qué pueden proponer, y qué no. Tantos diputados que nos dicen, vamos a reparar los parques. Pues no, tú puedes dar fondos para que el ayuntamiento se encargue de esa reparación. Te puedes dar fondos para que el gobierno federal compre vacunas, pero tú no compras y pones vacunas, no digas que lo estás haciendo, ¿no? Y también hay esa desinformación de parte del público, en buena medida porque los planes que hacemos muchas veces, particularmente las plataformas electorales, hacen por cumplir el requisito legal y no norman las propuestas que van a hacer nuestros representantes. Exacto. Como bien dices, muchas veces creemos que al votar ya acabamos. Exacto. Ya nos a criticar nada. Así es. Gonzalo, nos quedamos cortísimos. Ni siquiera pudimos empezar a tocar cada una de las particularidades de las leyes que se estarán votando. ¿Te parece si nos volvemos a encontrar? Claro que sí, Marcela, con mucho gusto. Hablo contigo, con el auditorio de GREM, con todos nuestros amigos de La Laguna, y si les interesó esto, pues bueno, hagamos nuestras visitas con frecuencia. Claro que sí. Gonzalo, ¿nos dejas un punto de contacto desde tus redes sociales? Sí, antes de que las prohíban, me encuentran en Twitter, en @EJSUAP, EJSUAP. Muy bien. Correcto. Pues entonces, muchísimas gracias por esta primera conversación. Te mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Marcela, gracias, Manuel. Buenos días a ustedes y a toda nuestra audiencia. Y vean qué interesante es cuando se ve de otra manera el poder legislativo. Así Claro. es. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos rápido a la pausa y regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.